Mariela San Pedro, que es compañera mía aquí de la casa, pero en la RZ. Termina el arranque y a partir de las 12 comienza Etherlex. Y la verdad que quería hablar con Mariela por el tema de los abogados, el tema jurídico que está muy pero muy complicado y que hace muchos días que estamos parados con la consecuencia debacle económica que esto trae para muchos colegas. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, gracias por la nota. Gracias por venir al arranque. Mariela, antes que nada le decimos a nuestros oyentes tu número de matrícula para que... Sí, tomo 108, folio 495. Perfecto. Contanos, ¿cómo pasaste esta cuarentena desde el punto de vista laboral? Laboral, mal, muy mal. Tuve que, como todo el mundo dice, que tuvo que hacer otras cosas, es verdad que tuve que hacer otras cosas. Preocupaciones muchas. Si querés te cuento todos los problemas que tuve desde salud hasta desde problemas con el sueño. Sí me creé una rutina, eso sí, porque sabía que el día que volviéramos me iba a ser muy difícil levantarme temprano, entonces siempre trato de levantarme entre las 7:30 a las 8. ¿Qué es lo que haces habitualmente cuando ibas a tribunales? No, antes me levantaba más temprano, pero es una forma de mantener una rutina, porque me imagino que hoy los chicos cuando vuelvan al colegio a la mañana se les va a complicar muchísimo. Problemas, bueno, el dormir es complicado porque te trabaja tanto la cabeza que no sabes cómo va a ser el después. Y bueno, sí, la verdad que preocupada porque como yo te contaba ayer, antes de la cuarentena yo había dejado todas las causas ordenadas. O sea, mediados de febrero, principios de marzo. Yo había dejado todo ordenado y ahora seguramente me van a decir que vuelvo a hacer lo que hice antes de la cuarentena. Y ahí se generan dos problemas, porque vos fíjate que hay una lucha de los jueces que se adaptan a la situación y que apuestan al cambio, y están aquellos jueces que todavía te siguen insistiendo con el papel. El otro día justamente lo leí, que había una jueza de un juzgado 50 y pico, no me acuerdo bien, que les dijo a las partes, bueno, bárbaro, pero todo lo que hasta acá hicieron virtual me tienen que traer los papeles de todo. Entonces uno dice... Además, vamos a trasladarle a la gente a veces lo que uno no sabe. A veces vos te sentás con el cliente y le decís, mira, en los libros, en los papeles, un proceso laboral puede tardar 2 años. Claro. Decís, ¿no? Y después con mucha suerte. Y con mucha suerte. Y cuando vos te sentás y empezás a ver todas las trabas burocráticas que tiene el sistema, que no son generadas por los asistentes del derecho, es decir, los abogados que llevamos el papelito después, porque encima después hay que escanearlo y subirlo. Totalmente. O sea que ahora es un doble trabajo. Totalmente, mirá, la provincia se adaptó bien al cambio y de hecho ellos ya traían cambios importantes, por ejemplo, la firma digital, el tema del token, ellos ya traían el tema del expediente digitalizado. La capital federal, la diferencia, no tenía los expedientes digitalizados. Hoy, en la acordada que ayer se sacó, creo que 27-2020, no se habló de este tema. Inclusive, si vos te pones a ver la acordada, no se habla de que se implementaron cambios. Directamente uno se pregunta, ¿qué pasó en estos 4 meses que no estuvieron trabajando? Se habla mucho del tema de las licencias también, que llama la atención, porque si bien puede haber grupos de riesgo, que efectivamente puede haber, pero bueno, ellos pueden hacer home office, no tienen por qué tener hoy una licencia después de 4 meses. Y lo peor aún, que el viernes hay un paro. No, vos pará. Estuvimos casi 4 meses sin tribunales. Sí. Y el viernes hay un paro. Hay un paro porque Piumato no está de acuerdo con esta acordada, no está de acuerdo con esta medida. Inclusive planean efectuarla, no se sabe si el día lunes está medio en peligro. La apertura de tribunales. Hay que ver que esta apertura no va a ser que van a ir todos los abogados a tribunales, y de hecho hay excepciones. Pero lo que se quiere que por lo menos el trabajo sea home office, o sea que la gente mande todo vía virtual. Yo te digo de verdad, a mí a veces me da la sensación de que los argentinos tenemos un problema grave. Un problemón. Porque realmente, o sea, 4 meses sin ir a trabajar. ¿Por qué no hiciste el paro cuando estabas haciendo home office? Hubo algunos pares en el medio que fueron inauditos.
Hubo algunos paros, porque bueno, recordá que también en el medio se le dio la posibilidad a algunos juzgados, si querían dar la apertura, que quedaba a discreción de cada juzgado, y ahí es cuando Piumato empezó con estos paros donde no iba a haber home office, donde no iban a atender los teléfonos, donde no iban a hacer absolutamente nada. Y ahora se quiere volver a esta medida y están amenazando el día lunes también con implementar esta medida. Así que la verdad que hay muchos abogados, si te lo traslado a la parte humana y vos lees los mensajes que dejan los abogados independientes, es muy triste lo que los mensajes que he leído en las redes sociales, donde algunos hablan hasta de suicidios, así que realmente yo creo que se dejó muy de lado al pobre profesional independiente que vive de su trabajo del día a día. Yo te voy a contar una cosa, Mariela, que seguramente vos lo conocés porque obviamente hablas con colegas, como lo hago yo. Tengo mi estudio acá cerca, en Riobamba y Corrientes, y efectivamente hablo con el encargado habitualmente y le preguntaba, le digo, bueno, ¿cómo está la situación? Está muy cerquita de tribunales, de diferentes... le explicamos a la gente que vive en el interior del país que en la capital no es que los tribunales están todos juntos como por ahí pasa en provincias, ¿no? Están en diferentes lugares, por un lado los laborales y a veces en 2 o 3, los comerciales. Están diseminados por distintos lados. Están diseminados, no están todos juntos como por ahí pasa, no sé, en Rosario, en Córdoba, que tenés el Palacio de Tribunales. No pasa eso. Sin embargo, bueno, está en una zona núcleo donde te moves. Y me decía, entre el 30 y el 40% de las oficinas de los profesionales, abogados y contadores se están desalquilando en el edificio. Entonces, vos imaginate un profesional que tiene a lo mejor 20, 25 años de trayectoria, que tenga que ver su sueño o el sueño por el cual a lo mejor estuvo trabajando durante, no sé, 20 años, con un empleado, con un secretario, con una secretaria, perdiendo ese puesto de laburo y cerrando su estudio jurídico, por el que luchó toda la vida. Mira, yo te cuento algo, yo hago mucho desalojo y realmente cuando vos vas a ver el oficio, la oficina de mandamientos, el mandamiento, cuando vos lo vas a ver a la oficina de mandamientos y pedís la carpeta y pedís todo, vos te das cuenta que hay muchísimos desalojos que son de oficinas de tribunales. ¿Por qué? Porque ese abogado sabe perfectamente que un desalojo tarda de mínimo 3 años, 4 años, deja de pagar. Lamentablemente, lo estoy diciendo porque no tendría que ser así. ¿Por qué no puede? Y sumado al problema económico que ya venía pasando, ahora se suma esto de 4 meses sin poder trabajar. Pensá que el IFE no fue para todo el mundo, fue para las clases más bajas. Se discutió mucho el tema del IFE, para quién había sido, porque hay mucha gente que se quedó sin esta posibilidad. A ver, lo del IFE hubiese sido bárbaro si agrupaba un montón de oficios, no solamente el tema de los abogados, hay un montón de gente que se quedó afuera. Contadores, arquitectos, pero claro que sí. Pero porque el contador también pierde, porque empresa que cierra es, digamos, contador que vos no contratás. Pero por supuesto que sí, vos fíjate que hoy ves un montón de gente que hoy está haciendo otras cosas, pero no todo el mundo puede hacer otras cosas. Se le está pidiendo a la gente que se reinvente. ¿Reinvente de qué? Vos estudiaste, yo estudié y queremos ejercer la profesión. No queremos, a ver, sin desmerecer a nadie, ponernos a hacer barbijos. Que en el mejor de los casos lo haríamos, pero la verdad que no es la situación. Sí, no es para lo que estudiaste, no es para lo que vos pusiste y además, 20 años de estudio. Algo muy importante, en un país no puede estar paralizada la justicia durante más de 4 meses. Eso es importante. Contale un poco a la gente, digamos, ¿qué es lo que funcionó en esta cuarentena? ¿Las causas penales urgentes? A ver, por ejemplo, sí. ¿Presos? Sí. Medidas cautelares también. Algunos fueron liberados. Bueno, sí. Y bueno, por eso la cuarentena estuvo tanto tiempo, porque en el medio pasaron estas cosas. No quiero que nadie lo tome como que estoy a favor de ningún partido político, porque después todo el mundo se enoja conmigo, pero realmente yo estas cosas... No lo decimos, pero pasó. Pasó. Es terrible. Realmente el tema de los presos sí se estuvo bien, inclusive muchos abogados penalistas interpusieron medidas para que sus defendidos pudieran salir y tuvieran esta medida,
esta aceleración, esta como medida precautoria para poder salir y hacer su confinamiento dentro de su casa. Cuestionable. Y algunos se contagiaron afuera y no adentro. Algunos se contagiaron de terror esto. No vamos a hacer nombre propio, pero saliste para no contagiarte del COVID y terminaste. Es terrible, es terrible. Algunos los encontraron robando de los que sacaron. Es terrible. Me acuerdo de un caso que ese estuvo un día liberado, ya había salido, tenía los papelitos adentro del bolsillo. Robó con los papeles del bolsillo. Y cuando lo miraron, hacía un día que lo habían liberado. Cosas terribles como esas, sí. La parte civil, comercial, laboral, bueno, estuvo toda paralizada. Recordá que el tema de las medidas cautelares, y, por ejemplo, el tema de la exclusión, de prohibición de acercamiento, todo eso se prorrogó automáticamente. Sí hubo el tema de alimentos también estuvo muy activo, porque Bien. como siempre digo, la gente se hace la viva en el medio de estas medidas. Claro, si podés, no podés, no podés. Por supuesto. Entonces hubo un montón de medidas que se estuvieron implementando, por ejemplo, audiencias vía WhatsApp, por ejemplo... ¿El tema laboral? No, el tema laboral no se movió para nada. De hecho, recordá que ahora no había se podía... algunas audiencias en seclo virtuales, pero... sí, pero fue todo muy escueto y además, a pesar que se dictaron medidas para no suspender trabajadores, para no echarlo, olvídate. Pasó. Así que estuvo también muy discutido, recordá el tema del home office, el tema de quién paga la luz, quién paga la internet, quién paga el teléfono, también estuvo discutido porque hay trabajadores que hoy no pueden hacer cargo de sus empleados y encima vos le estás generando muchos más cargas de los que ya tiene. En realidad sí lo tiene que pagar la internet, tiene que pagar la luz, se considera como parte de los elementos de trabajo. Bueno, doctora San Pedro, la verdad que le agradezco muchísimo por gracias, estos minutos. Me sentí re cómoda. No, pero de verdad, porque me parece que estás poniendo y visibilizando en un programa que es de actualidad política y económica y social, lo que le pasa a un sector, que es muy importante. Y después también hay otra discusión, que en realidad no te meto, pero te hago la última pregunta para aprovecharte. Hay mucho enojo con el Colegio de Abogados en relación a esto. Ahí tenía, antes de ir a esa pregunta, te voy a lo que hablábamos antes, de que están haciendo cualquier cosa. En Catamarca se suspendió el Consejo de la Magistratura, se disolvió. Entonces esas son cuestiones graves. Y el tema del Colegio de Abogados que vos me preguntas ahora, mirá, hay mucho cuestionamiento porque hay dos bandos. Está el colegio que dice una cosa y la oposición, que gran parte son del Consejo de la Magistratura, que dice todo lo contrario. Se presentaron medidas mal hechas, medidas cautelares, de ambos lados. Ambos lados se las rebotaron las medidas cautelares. Abogados. Medidas cautelares mal hechas, rebotadas de los dos lados. Increíble. Se dio la posibilidad de que el abogado fuera una vez por semana al estudio jurídico. Ahora. Pero anteriormente se habían presentado, porque hubo un grupo que presentó de que la abogacía tenía que ser declarada una actividad esencial. Esa medida fue rechazada, estuvo mal presentada. El Colegio de Abogados estuvo cerrado. A ver, Mariela, sería hasta lógico que el servicio de justicia fuese una actividad esencial. Pero por supuesto que tiene que ser lógico. El servicio de justicia es una actividad esencial en cualquier país. En el medio de una pandemia tenés que garantizar derechos constitucionales. Por supuesto que sí. Además, fíjate que lo que está pasando ahora, lo de la inseguridad viene porque la policía la tenés controlando el papelito y no estás mirando lo que pasa, que liberaste un montón de delincuentes y están saliendo a robar, que es lo lógico. ¿Qué va a salir a trabajar en plena pandemia? Es absurdo. No, pero adhiero. Y en base a eso, ¿quién garantiza que los derechos constitucionales en el medio de esta suspensión de ciertas cosas que se dieron por DNU, decreto de necesidad de urgencia, y no por una ley votada en el Congreso, cómo la justicia no está funcionando, al menos para la presentación, planteos de recursos? Pero si el Poder Ejecutivo te está violando tus derechos hoy, porque vos pensás, se metió con la ley de alquileres en plena pandemia, no lo puede hacer. Se metió con el tema de, ya previamente había dictado una suspensión de temas de desalojos, tema de aumento de los alquileres, que más allá que hay que aclararle a la gente algo,
el que tiene una propiedad no es un desgraciado, un millonario que le va a arruinar la vida al locatario. Muchas veces, y de hecho en esta pandemia... Muchas veces es su única propiedad. Es su única propiedad, pero además fíjate que en muchos casos llegaron a un acuerdo donde le perdonaron 2 o 3 meses, donde le descontaron dinero y todo para poder llegar a un acuerdo. Me parece que hubo muy buena voluntad de las partes y donde mucha gente pudo salir adelante por la voluntad del propietario. Exacto. Entonces me parece innecesario andarse metiendo en leyes. Fíjate que también ahora sale que quieren hablar del tema del aborto. Entonces, el tema de la modificación de la Corte Suprema, algo que muy discutido hoy en día, que se quiere mandar un proyecto y que quieren que sean 15. Y encima, lo peor de todo, que la persona que está propuesta para supervisar y para plantear el proyecto es el abogado de Cristina Kirchner. O sea, realmente si uno se pone a ver, en esta pandemia han hecho cualquier cosa y sí se han violado derechos de los particulares, de las personas, aprovechando justamente que no hay un poder judicial. Doctora San Pedro, gracias por estos minutos con el arranque. Gracias por estos minutos con el arranque. Gracias, mi vida. Muchas gracias y después de las 12 también pueden escucharla. Sigan, que van a escuchar más. En la rz.com.ar. Gracias.